muchas gracias y muy buenos días. Es un gusto estar acá y estar en este panel con ustedes. Quiero agradecer especialmente a todas las organizaciones, ONGs internacionales que han organizado este espacio que consideramos de la máxima relevancia en términos de poder sentarnos juntas y juntos y reflexionar sobre dónde están los avances, pero también dónde están las oportunidades para que los derechos de las mujeres sean un elemento central de la oportunidad histórica que vive Colombia en este momento con el proceso de paz. Yo voy a centrarme en lo que habíamos pactado con las organizadoras, que es realmente poder compartir con ustedes el análisis que desde ONU Mujeres hemos hecho respecto a la participación de las mujeres, sobre todo de la sociedad civil, en este proceso de negociaciones o de conversaciones desde que dio inicio, desde una perspectiva de nuestro análisis comparativo con otros procesos de paz en el mundo. Entonces, en primer lugar, quisiera enfatizar que claramente tenemos suficientes marcos internacionales normativos que son producto de la propia incidencia de la sociedad civil, de las mujeres, que se han venido materializando de un modo más importante con relación a los temas de paz y seguridad desde el año 2000 y concretamente, como saben, la resolución 1325, que hace un llamado a todos los procesos de paz y estados o partes en negociación para la paz en el mundo a que garanticen la participación de las mujeres en los procesos de paz y la protección de las mujeres y de sus propios derechos en lo que puedan ser escenarios tanto de negociaciones de paz como de preparación de post-conflicto. Desde esa resolución en realidad ha sido muy lento el avance en el mundo. A pesar de tener ese marco normativo, el nivel de participación de mujeres en procesos ha sido muy bajo y me voy a referir a algunas cifras para tener eso como referencia. Concretamente, me refiero a dos estudios, uno realizado por la Universidad de Ulster, en el cual se analizaron 589 acuerdos de paz y en este se determina que solo el 16% se refería de forma explícita a mujeres y solo 9 de 589 acuerdos previeron cuotas para mujeres en el legislativo o ejecutivo a partir de los acuerdos de paz. Y solo 5 de estos acuerdos apoyaban a representantes femeninas en el sector de la seguridad, en la policía o en el ejército. Y solo 4 de estos 589 acuerdos se referían a la igualdad de género en el sistema de justicia. Cuando miramos los procesos de paz que han sido mediados por Naciones Unidas, es decir, procesos donde el modelo de negociación implica la presencia de un mediador, hemos revisado desde el año, desde que se empezó este estudio que lleva a cabo Naciones Unidas, y solamente 2 de los acuerdos de procesos de paz apoyados por Naciones Unidas han tenido designadas por Naciones Unidas a mujeres como mediadoras. O sea que también tenemos el problema al interior de los procesos de paz. Y es algo que estamos intentando también. Cuando las mujeres estudian concretamente la participación de las mujeres, mirando todos estos estudios, hace una revisión retrospectiva que abarca acuerdos desde el año 1992 hasta el año 2009 y estudia tanto el número de mujeres que han estado en mesas de negociación como las provisiones dentro de los acuerdos de paz que incluyen especificidades sobre los derechos de las mujeres. La conclusión de este estudio, una vez más, va en la misma línea de los datos que teníamos en los estudios anteriores. Las mujeres representaban solo el 9% de la cantidad total de negociadoras, es decir, delegadas con capacidad negociadora al interior de las mesas, y solo el 2% de los casos eran firmantes de los acuerdos, 2%, y 3% mediadoras, 5% observadoras. Este mismo estudio también señala que aquellos países donde hacen presencia las mujeres como negociadoras, esto ha tenido una consecuencia directa en la manera en que los acuerdos reflejan la participación de las mujeres. ¿Qué sucede a partir de este análisis que hemos hecho? Y me refiero muy brevemente a ello para narrar la manera como hemos analizado la participación de las mujeres en Colombia, en este proceso. En primer lugar, las mujeres han tenido que ser sumamente creativas para romper este techo de participación, a pesar de existir estos marcos internacionales. Entonces, una primera forma en que las mujeres han participado, como decías, como miembros del equipo de moderación o mediación, y allí en realidad han sido muy escasos los casos donde ha habido mujeres mediadoras, como decía, en el caso de procesos apoyados por las Naciones Unidas solamente en 2,
uno de ellos en el caso de Angola. Adicionalmente, las mujeres, además de mediadoras, pueden ser delegadas de las partes implicadas en negociación, es decir, que sean partes negociadoras, como puede ser plenipotenciarias por una de las dos partes. Esto en realidad ha sido una participación muy baja, como decía en el estudio que hemos hecho, solamente un 9% de mujeres en los procesos de paz han sido partes en negociaciones, es decir, partes de los equipos en negociación. Uno de los casos más representativos ha sido el caso de Filipinas, donde el proceso de paz de Filipinas ha representado un 35% de mujeres, tanto de la parte del gobierno como de la parte insurgente. Algo importante a señalar en el análisis que hemos hecho es que la presencia de mujeres en las mesas de negociación no significa necesariamente o automáticamente la inclusión de una perspectiva de género en los acuerdos de paz. Y para ello lo que hemos examinado es que claramente aquellos procesos donde ha habido mujeres han requerido de medidas específicas para que puedan tener acceso a la perspectiva de las mujeres desde la sociedad civil, desde la academia y desde la experiencia en materia de género. Y este es un tema fundamental que se pudo observar en el caso claramente de Guatemala, donde existió bueno, el ejemplo de Luz Méndez como delegada del partido guatemalteco de la Unidad Nacional Revolucionaria para que pudiese ser un vínculo con las organizaciones de mujeres. En tercer lugar, hemos visto que ha habido procesos en los cuales hay agrupaciones políticas negociadoras compuestas exclusivamente por mujeres para los intereses de los derechos de las mujeres. El caso de Irlanda del Norte es muy significativo. Las mujeres de ambas partes en negociación consolidaron un partido político que permitió generar una representación política de mujeres a partir del proceso de paz. Una quinta modalidad de participación es como signatarias o firmantes de los acuerdos. Aquí tenemos un porcentaje muy bajo, como decía, solamente el 2.5% de acuerdos de paz han sido mujeres, es decir, una vez que se acuerdan los pactos, que las mujeres firmen en igualdad de condiciones que los hombres. Y esto sin duda también refleja pues una falta de presencia, pero también una falta de influencia en estos procesos. Una sexta modalidad es como testigos de las mesas y en este sentido es con frecuencia que se invita a una persona, a un grupo de personas a asistir como testigos de la firma del acuerdo tras las negociaciones o pudiendo o no haber asistido al proceso de conversaciones. Testigo es observador, es garante y aquí hay varios procesos donde las mujeres han sido partícipes de esa modalidad. Y por último, en un foro o movimiento paralelo, esto ha sido una modalidad muy importante que justo me voy a referir a ella en el caso de Colombia y paso esto rápidamente, porque en situaciones donde no ha sido una nominación formal al interior de la mesa la participación de las mujeres, en varios países ha habido movimientos de mujeres que se han organizado en torno a las conversaciones de paz y han generado procesos de incidencia política, estratégica, de cara a incluir las perspectivas de las mujeres en los acuerdos. Por último, está la modalidad de asesoras, facilitadoras o delegadas en materia de género. Esta es una modalidad que ha sido muy apoyada por las Naciones Unidas en distintos procesos de paz y garantizan que haya mujeres que, si bien no son parte de la mesa, ni son mediadoras, ni son realmente observadoras formales, son asesoras en materia de género y permiten que quienes están en la mesa puedan incluir este tipo de perspectiva. ¿Qué es lo que hemos visto en Colombia a partir de las experiencias de otros países en este sentido? En primer lugar, señalamos que desde el inicio de la mesa de conversaciones claramente ha habido un nivel de organización política, estratégica muy importante por parte de las organizaciones de mujeres en el país, tanto a nivel comunitario y local como a nivel nacional. Y esto ha sido manifestado desde el momento en que se anunciaron el Acuerdo General para el Fin del Conflicto. Hoy es innegable que esa incidencia ha tenido resultados y es la que espero que podamos reflexionar el día de hoy. En primer lugar, las mujeres se fueron organizando de un modo muy consistente en torno a los espacios de consulta ciudadana, tanto los espacios pedidos por la Comisión de Paz del Congreso de la República y organizados, como todos los espacios de consulta ciudadana. En estos espacios se llevaron a cabo entre diciembre de 2012 y agosto de 2014 4 foros nacionales sobre los puntos de la agenda. Se llevó a cabo sobre desarrollo rural, participación política, solución al problema de drogas ilícitas y derechos de las víctimas. En estos procesos las mujeres representaron entre el 33%
y el 52%, dependiendo del foro. El balance de participación de las mujeres en todos los foros de consulta ciudadana donde muchos de ustedes participaron tiene un promedio de un 44%, es decir, 44% de participantes eran mujeres. Adicionalmente, las mujeres de distintas organizaciones y plataformas nacionales identificaron la necesidad de tener un foro específico sobre el tema de derechos de las mujeres en torno al proceso de paz y realizaron una Cumbre Nacional de Mujeres y Paz en octubre del año 2013, en el cual congregaron a casi 450 mujeres de todos los departamentos de Colombia y de todas las diversidades, digamos, de grupos de mujeres, defensoras de derechos humanos, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres académicas, periodistas, etcétera, etcétera. Y ese espacio generó una reflexión muy importante con respecto al proceso de representación, implementación y verificación de los futuros posibles acuerdos. Y hago referencia a este espacio porque generó, sin duda, un movimiento importante de incidencia en ese sentido. A partir de ahí, entre agosto y diciembre del año 2014, se llevaron a cabo 5 visitas de delegaciones de víctimas directas del conflicto armado colombiano a la mesa de conversaciones en La Habana, 60 personas en total, de las cuales el 62% eran mujeres, 37 mujeres de 60, y eran mujeres que han representado sin duda distintas afectaciones del conflicto colombiano en los derechos y la vida de las mujeres, y esto permitió que hubiera una voz específica de la afectación del conflicto en la vida de las mujeres, un impacto directamente en la mesa de conversaciones. Y adicionalmente, entre diciembre de 2014 y marzo de 2015 se llevaron a cabo 3 delegaciones de organizaciones de mujeres y de organizaciones LGTBI, algunos de ustedes están aquí, quienes participaron allá. Y en estas visitas también se dio un mecanismo inédito por medio del cual la sociedad civil directamente tuvo una exposición ante la subcomisión de género de la mesa de conversaciones y una presentación de las propuestas desde las organizaciones de mujeres sobre los distintos puntos de la agenda. Hoy en La Habana hay 17 mujeres guerrilleras, de algo más de 35 integrantes de la delegación, y una de las mujeres, Victoria Sandino, con poderes plenipotenciarios. En la delegación del gobierno hay 2 mujeres plenipotenciarias con poderes plenos, la canciller María Ángela Holguín y María Paulina Riveros. Asimismo, el gobierno calcula que las mujeres representan el 65% del equipo técnico que da asesoría a la mesa por su parte. Son asesoras especialistas en los temas que tratan la mesa. Se ha creado una subcomisión de género, producto sin duda también de esta incidencia y del creciente compromiso que han ido asumiendo las partes, y esa subcomisión de género tiene una responsabilidad específica tanto para revisar los acuerdos preacordados y valorar la manera en que hay que fortalecer la perspectiva de género, como para introducir la perspectiva de género y derechos de las mujeres en los acuerdos que quedan pendientes, que como saben hacen referencia a los derechos de las víctimas, al fin del conflicto y a los mecanismos de implementación, verificación y implementación. Bueno, probablemente toda esta historia la sepan, pero lo que nos parece importante destacar es que este ha sido un proceso sumamente impulsado por las organizaciones de mujeres, donde el rol de la cooperación internacional ha sido principalmente apoyar esos espacios de incidencia, apoyar esos espacios de encuentro y generar que, además del trabajo individual que hacen las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, haya espacios de confluencia que genere una incidencia política de mayor medida. Termino haciendo referencia a lo que consideramos son avances ya sustantivos, porque el análisis que quisiéramos compartir es justamente el paso que hay desde la presencia hacia la influencia, es decir, la manera en que la presencia de las mujeres puede realmente generar una diferencia en los contenidos de los acuerdos y en lo que puede ser una estructura de una futura implementación de los mismos. Vemos que en los preacuerdos, el preacuerdo sobre participación política tiene provisiones muy importantes en materia de participación de las mujeres, incluyendo un reconocimiento de su rol en la prevención y solución de conflictos y además mecanismos específicos que faciliten su participación en la política en una situación de post-acuerdo. En el preacuerdo en torno a la Comisión de la Verdad, que ustedes conocen bien y que ha sido hecho público, hay provisiones muy específicas con respecto a la composición de la propia comisión en términos de equidad, pero también a la incorporación de una perspectiva de género y de derechos de las mujeres en la propia selección
de las modalidades de trabajo que llevará a cabo la Comisión de la Verdad. Por último, hemos observado que hay una apertura importante de las partes en la mesa de conversaciones con respecto a ampliar el diálogo experto en materia de derechos de las mujeres. Hemos visto que ha habido una evolución muy importante con respecto a incluir una perspectiva de género, a incluir no solo un reconocimiento de la afectación del conflicto en la vida de las mujeres, sino también de reflexionar sobre la importancia de atender cuestiones estructurales de discriminación que existen en el país. Termino diciendo que a partir de esa participación y adicionalmente la propia participación de asesores, asesoras en la mesa de conversaciones, incluyendo la representante especial del Secretario General para la Violencia Sexual en los Conflictos, que tuvo lugar en el mes de mayo, ha habido una apertura para justamente tener un diálogo muy importante y en mayor profundidad, no solo que garantice la participación de las mujeres, sino el cómo atender esas cuestiones de desigualdad estructural a las cuales las distintas organizaciones de mujeres han hecho incidencia. Las organizaciones de mujeres han hecho una serie de recomendaciones a la Subcomisión de Género a partir de su participación en las mismas, y esas recomendaciones incluyen el que haya una interlocución continuada con las organizaciones de mujeres para que las mujeres que están trabajando en territorios y que traen su trabajo de base con las comunidades puedan traer las perspectivas de las comunidades a la Subcomisión de Género, pero también para que la Subcomisión de Género pueda hacer llegar su trabajo a la labor de base de las organizaciones. Así que con esto termino. Hemos hecho una sistematización de todo este trabajo que espero podamos compartir pronto y sin duda me gustaría escuchar mucho las reflexiones del público. Gracias. Bueno, algunas preguntas relacionadas que han llegado a mí están relacionadas con el rol de las mujeres en la Subcomisión de Género, entonces voy a tratar de englobar la respuesta como en una, tocando esos temas. La Subcomisión de Género en realidad es creada por decisión de las delegaciones del gobierno y de las FARC-EP en la mesa de conversaciones. Fueron las mujeres de ambas delegaciones quienes decidieron crear este mecanismo. Nuestro análisis como no mujeres es que definitivamente el mecanismo y la decisión de crearlo es producto de la enorme incidencia que hemos estado analizando aquí y que las mujeres de la sociedad civil han venido poniendo en los distintos espacios de participación ciudadana. Y realmente creemos que de no haber habido esa incidencia, no sabemos si se hubiera creado un mecanismo, pero lo vemos, digamos, menos probable. Pero sí quisiera resaltar el hecho de que la creación del mecanismo como un mecanismo formal de la mesa, como son también la subcomisión sobre el fin del conflicto y la subcomisión sobre el tema de verdad del conflicto, historia del conflicto, es una subcomisión con el mismo nivel de relevancia y de institucionalidad al interior de la mesa. Y eso es algo muy importante en términos de una ganancia que han hecho las propias mujeres de la mesa. Y en este punto, la subcomisión, como decía, y lo pueden ver ustedes en el comunicado donde se crea la subcomisión, que es un comunicado conjunto de la mesa, se establece que su rol es, por un lado, revisar los preacuerdos que ya se han estado analizando acá, en términos de perspectiva de género, y por otro, garantizar la inclusión de una perspectiva de género en los puntos del acuerdo general que faltan por pactarse, con lo cual la labor de esta comisión se ha centrado principalmente en revisar esos acuerdos que se han prepactado, tomar en cuenta por supuesto las propuestas de las organizaciones de mujeres que han estado allí, más todos los espacios de participación y consulta ciudadana, como decía la representante Ángela María Robledo y las demás colegas, y adicionalmente garantizar que estas premisas son incorporadas. Un matiz que la subcomisión de género ha hecho ante toda la participación de las mujeres ha sido que no se puede cambiar la sustancia de los acuerdos, evidentemente, sino que se tiene que garantizar esa medida. Por supuesto, ese es un balance difícil que tiene que llevar a cabo las mujeres que están haciendo ese trabajo, y quiero enfatizar que son ellas las que están haciendo ese trabajo importante. Y en este punto, sí quisiera enfatizar, hay una pregunta sobre si el rol de las mujeres en la mesa es un rol de secretaría
para la mesa, y quisiera, digamos, señalar que nuestra observación es que no es un rol de secretaría. Como decía al principio, las mujeres, ambas delegaciones tienen mujeres plenipotenciarias. Plenipotenciarias quieren decir que tienen el mismo nivel de poder de decisión sobre lo que está siendo negociado. Sin embargo, son pocas mujeres con respecto a los hombres plenipotenciarios todavía, y eso hay que reconocerlo. Pero también el equipo de asesores en ambas partes son grupos de mujeres y hombres que tienen una competencia técnica importante en la definición de los avances en los acuerdos, con lo cual, digamos, nuestro mensaje sí es que no hay que minimizar en lo absoluto el rol que tienen las mujeres al interior de la mesa, y que el empoderamiento de las mujeres al interior de la mesa tiene también que ver con el propio empoderamiento que las organizaciones de mujeres le den en esa credibilidad. Y por último, hay una pregunta sobre el tema de la participación de las niñas y adolescentes, y no solo mujeres adultas, y el reconocimiento de sus derechos en el proceso de conversaciones y posible postacuerdo. Este es un tema que ha sido tratado en el ámbito de las visitas de las delegaciones de víctimas a La Habana. El tema de infancia y adolescencia fue tratado como un tema, y sin duda está, digamos, se ha puesto sobre la mesa. No ha habido, sin embargo, un espacio específico que atienda este tema, ni en representación de sociedad civil, ni en los puntos de la agenda, y creemos que es un tema de gran relevancia para ser puesto como incidencia por parte de las organizaciones en la labor que hacen de insumo a la subcomisión de género.
Bueno, muchas gracias, muy buen día. En este 5, como nos lo decía María Guadalupe, día de la aurora, ¿cierto? Invocando el calendario maya. Es un gusto estar aquí, un agradecimiento a estas 14 organizaciones internacionales que trabajan de la mano con la sociedad civil, y me encanta este seminario en su arista que se dice es un elemento más de una tarea que vienen haciendo desde regiones de Colombia, que es donde se siente la guerra y donde por supuesto vamos a pactar y trabajar la paz. Yo quisiera hacer un par de consideraciones previas para luego referirme a lo que siento que ha quedado en el tema de participación, fruto de lo que bien decía Belén, se ha desarrollado de manera un poco paralela al proceso de negociación en La Habana, pero que fruto de la tarea de la presión de las organizaciones sociales en Colombia, que quizá habría que decir que a diferencia quizá de otros países en América Latina, han sido las plataformas, los colectivos de organizaciones de defensoras de derechos humanos los que han ido presionando el mundo legislativo, la tarea y las iniciativas, en muchos casos, por supuesto, con el apoyo de la cooperación internacional. Lo primero, cuando escuchaba a mis dos compañeras de El Salvador y de Guatemala, nosotros tenemos casi 100 años de guerra. Aquí se dice que 60, ¿sí? Pero si uno hace un recuento de la guerra en Colombia, esta ha sido una guerra de guerras. Pasamos del siglo XIX al siglo XX con la guerra de los 1000 días. Y pasamos del siglo XX al siglo XXI con la guerra de guerrillas, de paramilitares, de parapolíticos. Y creo que no en vano García Márquez escribe 100 años de soledad. Y allí hay dos arquetipos maravillosos. La de la mujer que cuidó la prole mientras los hombres hacían la guerra, Úrsula Iguarán. Y que se enfrenta al olvido, en la peste del olvido, marcando todos los objetos de su casa, cuando esa peste del olvido, que es la que nos pasa cuando no recordamos lo que vivimos, ella estaba allí para cuidar generación tras generación. Y Aureliano Buendía, el arquetipo del guerrero, que libró más de 32 guerras y nunca pudo ganar ninguna, y su principal tragedia era no poder amar. Eso es, yo creo que no en vano García Márquez en esa obra magistral recoge la soledad de Colombia y la soledad de América Latina, y eso es lo que ha vivido Colombia, una guerra de guerras, una guerra sin memoria, una guerra donde la violencia no ha sido patrimonio ni de la guerrilla, ni de los paramilitares, ni de los militares, sino también de los partidos políticos. Las 32 o más guerras del siglo XIX fueron enfrentamientos de las élites conservadores y liberales. La guerra de los 50 también lo fue, que se pacta con el Frente Nacional, que si bien en algo cesa, es más un esquema pacifista donde surgen y está la simiente de la guerra de las guerrillas de los 60 y por supuesto de la degradación de la guerra con la presencia de los paramilitares y los narcotraficantes en los 80. Ese es el tamaño de la guerra que tenemos, y eso es lo que las mujeres hemos vivido, y eso es la forma como hemos estado allí, y desde nuestra subjetividad hemos resistido a esa guerra, porque si bien ese legado se nos ha llevado a miles de hombres, las principales víctimas y las más dignas de estas víctimas han sido las mujeres que transitan de la guerra a la paz, y que después de haber sido, simplemente invoco un nombre, María Zavala, pero podría ser el nombre de muchas de ustedes, que su abuela, su madre, ella y su hija, 4 generaciones fueron víctimas de alguna forma y de algún grupo, y hoy en el río del Chinú, en el Valle Encantado, tienen una colectividad que es un asomo de la paz en Colombia. Eso es lo que quisiera decir. Segundo, tenemos una democracia peligrosa y una democracia en peligro. Si bien nuestra compañera de El Salvador dice 40 años de dictadura, uno se va a Uruguay, 40 años de dictadura, uno se va a lo que ocurrió en el Cono Sur. Nosotros no hemos tenido esas dictaduras, quizá la de Rojas Pinilla, pero hemos tenido una democracia frágil, una democracia precaria, una democracia peligrosa,
porque una situación como lo que ocurrió con la UP es una democracia peligrosa. Es una democracia peligrosa con lo que ocurre hoy en día, cuando lideresas de derechos humanos, mujeres jóvenes que se levantaron en este país a defender los derechos humanos, hoy están tachadas de terroristas y de tener relaciones con el ELN. Esa es la democracia que tenemos, una democracia peligrosa y también muchas veces una democracia en peligro porque vivimos en uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo. Por supuesto, no hemos tenido una dictadura, pero hemos tenido, como dicen algunos autores, dura, o sea, una democracia muy cercana a la dictadura. Por eso este reto de este proceso es enorme, absolutamente enorme, porque como hemos tenido un país con una democracia que en algunas cosas es fuerte y un país roto, la Bogotá que ustedes conocen, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, parecen las ciudades del primer mundo, pero la Colombia profunda, la Colombia de la guerra, es una Colombia con indicadores de Haití, es una Colombia con indicadores de países africanos. Y ese es el enorme reto que tenemos, la brecha enorme de países. Y eso ha permitido entonces que tengamos una legislatura muy importante en defensa de los derechos de las mujeres, fruto del trabajo que muchas organizaciones han hecho. Tenemos ley de violencia intrafamiliar, ley para luchar contra todas las formas de violencia, ley para reconocer la economía del cuidado, esa economía y ese trabajo invisible que hacemos las mujeres. Tenemos ley de cuotas para el Ejecutivo, tenemos ahora reforma de equilibrio de poderes donde vamos hacia la paridad, parece. Pero todo eso, tenemos una ley a igual trabajo, igual salario. Estamos tramitando una ley sobre el servicio doméstico. Entonces tenemos una democracia formal que no toca la vida de las mujeres y eso es lo que hay que trabajar. Y, por supuesto, tenemos, como dice Ana María Fernández, una igualdad formal, pero una desigualdad material, económica, cultural y simbólica en muchas mujeres. Una es la vida de las mujeres que estamos aquí, que nos hemos podido educar, mujeres mestizas que hemos hecho un camino y un recorrido, y otra es la vida de una mujer afro, de una mujer campesina, de una mujer joven. Hay una desigualdad enorme que es lo que tenemos que trabajar. Y esto lo quiero decir porque si bien, como decía Belén, y no alcanzo a presentarlo, son 10 minutos, pero en mi presentación está ahí, está en mi sitio web, se ha logrado en los 3 puntos de acuerdo, que hay un documento de 65 páginas que ustedes pueden buscar tanto en la página de ANCOL de las FARC como en la página del Comisionado de Paz, sobre qué se pactó en desarrollo rural integral, qué se pactó en participación política y qué en usos de cultivos ilícitos. Y si bien ustedes sienten que, y ahí están reconocidos algunos de los avances en el tema de desarrollo rural integral, el tema de la titularidad, el tema de la propiedad de bienes, el tema del acceso al crédito y el tema de que las mujeres sean propietarias y productoras en su territorio, si bien está allí, no está claramente recogido lo que las mujeres en muchas de las mesas trabajamos y fue planteado, y es una clara financiación de ese proceso y un cambio profundo en la institucionalidad colombiana, en especial en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Agricultura, que es el que tendría una responsabilidad concreta en eso de desarrollo rural integral. Y en el tema de la participación política, como bien lo decía Belén, algún avance hay porque se dice debe haber apoyo a la formación política de las mujeres, va a haber unas circunscripciones especiales que no solo van para facilitar la participación política de la guerrilla y de sus mujeres, sino también de poblaciones que han estado subrepresentadas, y las mujeres lo hemos estado en el mundo de la democracia representativa. También nos parece que faltó de manera contundente en los aportes que hicieron muchas de las mujeres en las mesas regionales que trabajamos con las comisiones de paz del Congreso. Faltó claramente cuál va a ser el procedimiento
para el aval y el reconocimiento de mujeres que lleguen a la democracia representativa, que representen nuestros intereses, y no las esposas de los parapolíticos, las esposas, las hermanas, las tías, los primos, que hoy tuvimos una vicepresidenta en el Congreso de la República, Teresa García, la hermana de uno de los asesinos y masacradores de la región Caribe, y como ella muchas más. Entonces, ahí hay una tarea enorme en el tema político, que también nos compete a nosotras. Y en uso de cultivos ilícitos, si bien y se saluda, tal vez es el documento más sesudo en el tema de conocimiento, no hay nada sobre la fragilidad y vulnerabilidad de las mujeres, que son las que cultivan, que son las más débiles en esa cadena del negocio del narcotráfico, que son las cultivadoras y que son las mujeres, como las llamamos nosotros, las mulas, las que transportan. No quedó incorporada esa perspectiva ahí y es fundamental, y eso hay que seguirlo trabajando. Ya termino. Víctimas, no ha salido. Y sabemos, porque tuve la oportunidad de estar en la subcomisión de género, invitada por el gobierno y por las FARC, para preguntarle tanto al gobierno, decir yo lo llamo una caja de herramientas legislativa garante de los derechos de las mujeres, que está en el escritorio, pero no ha salido de allí, que tiene que pasar a los territorios. Y entonces decíamos allí en ese escenario, va a ser fundamental que si bien quede, y ya quedó en el documento de verdad, que también lo podemos buscar y lo miran, que la exigencia va a ser que de esos 9 que conforman esa comisión de verdad y que van a postular los 11, que son los reales comisionados y comisionadas de la verdad, queden mujeres con perspectiva de género. No queremos mujeres con cuerpo ajeno, que estén allí y que nos nieguen lo que ya está en la ley 1719 que trabajamos con Iván Cepeda, o en la 1448, que es que la memoria, la verdad, la narrativa de las mujeres quede allí. Porque si bien hemos sido víctimas, y todos lo hemos sido de alguna manera, no queremos solamente una narrativa de las víctimas, de las mujeres, porque si bien nos ha tocado cargar la guerra en nuestros hombros, hemos sido las que sostenemos la vida en la guerra y vamos a hacer la reserva ética para la paz. Por eso, simplemente para terminar, yo quisiera decir, mi documento está en mi sitio web, lo pueden mirar, pero yo quisiera decir algo que escuché en tantas de las mesas, Belén, en las que ustedes nos acompañaron. Las mujeres no queremos una guerra que nos extermine. Por eso sabemos y pensamos que la negociación hoy con las FARC y con el ELN es éticamente superior a la rendición, que fue la que se quiso buscar en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. No queremos una guerra que nos extermine, pero tampoco queremos una paz que nos oprima. Por eso vamos a seguir trabajando por una paz transformadora. Y por supuesto, esa cumbre a la que se hizo alusión aquí se dedicó a un punto fundamental, que es el último, el de la refrendación, la verificación, que no es solo el cese bilateral, que no es solo ese asunto internacional, no, eso es de nosotros, aquí, de cada mujer colombiana, de cada madre colombiana, de cada joven colombiana, de cada adolescente colombiana que va a decir, aquí en mi territorio, yo me sueño un país distinto, una paz transformadora, porque y le hemos dicho, estamos apoyando a Santos en este proceso, pero la paz de Santos no es la paz que quiere la mayoría de colombianos y colombianas de la Colombia profunda. Es una paz con profundas transformaciones en lo económico, en lo político y en lo social. Y por supuesto la invitación entonces es a una minga democrática que se tome un poder, porque estos gobiernos y estos partidos políticos no van a transformar la Colombia que queremos, que es una Colombia en paz, digna, con condiciones de igualdad real para las mujeres, para los jóvenes, para los viejos, para los negros, para los campesinos. Es decir, una Colombia diversa, incluyente y en paz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, 5 minutos, vamos a mirar qué alcanzamos porque son varias las preguntas. Muy globalmente, hay varias preguntas sobre la representatividad de las mujeres que han viajado a La Habana, ya sea en condición de haber sido víctima de alguna de las 17 formas de victimización que aparecen en el documento de Basta Ya, porque hay que aclarar que fueron a La Habana no en condición de representar organizaciones, sino condiciones de victimización. Entonces, en ese 67% de mujeres que fueron, como lo decía Belén, pues fueron sobre todo mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres afro, que a su vez llevaron la voz y las exigencias, en muchos casos, de la violación de derechos
de adolescentes, de niños y niñas. Entonces, nos pregunta representatividad del Pacífico, de la región Caribe, habría que decir que no han ido en condición de representatividad, pero como esa victimización, esas 17 formas de victimización, tienen mayor responsabilidad en algunos casos de paramilitares, de militares o de FARC, de alguna manera esa voz y esas exigencias están allí en esa tarea que se hizo. Hay varias preguntas sobre el tema de la institucionalidad, cómo en medio de esta guerra se sigue invisibilizando a las mujeres, no hay recursos concretos para los proyectos que garanticen los derechos de las mujeres mientras se negocia, y qué hemos hecho desde el Congreso en ese sentido. Creo que hay una pregunta y algo que hemos denunciado no solo desde el Congreso de la República, desde la Comisión Legal de Mujeres, desde mi condición de congresista feminista, sino también desde las organizaciones de mujeres que fueron clarísimas, como lo decía nuestra compañera de la Fundación Gira, se hicieron evidentes en la discusión del plan de desarrollo, y es la fragilidad absoluta de la institucionalidad colombiana para atender con prioridad, con pertinencia y con claridad las exigencias y la garantía de los derechos de las mujeres y la garantía de la perspectiva de género en las políticas. Tenemos una consejería que es absolutamente precaria, que su presupuesto para estos 4 años es menor que el de cualquier ONG en Colombia, y tenemos unos grandes ministerios a nivel nacional con una imposibilidad de reportar presupuestal y en términos programáticos cuáles son las tareas concretas de garantía de los derechos humanos. Ni Ministerio de Agricultura, ni Ministerio de Salud, ni Ministerio de Trabajo, ni Ministerio de Hacienda puede reportar presupuestalmente y de manera diferencial cómo se está apoyando la tarea. Entonces, esto que parece como un enunciado general en muchas de las leyes, pero en especial la 1448, que es la que tiene que ver con la atención a las víctimas y la restitución de tierras, que habla de hacer realidad el enfoque diferencial, es mera retórica, no hay una realidad. Entonces hay una institucionalidad que hay que trabajar y desarrollar. La pregunta, ¿cómo hacemos? Me parece muy interesante, la hace una mujer del Chocó. ¿Cómo hacemos para que estos acuerdos se conozcan? Esto no circula, no sabemos qué hay. Entonces hemos insistido, hay que seguir haciendo pedagogía para la paz, porque esto no se está negociando en La Habana solamente, esto lo tenemos que trabajar aquí. Y si bien hay que reconocer que desde el comisionado de la oficina de Sergio Jaramillo se ha venido haciendo un esfuerzo, fruto de las exigencias que hemos hecho de mayor pedagogía sobre la paz, hay que seguir insistiéndole al gobierno nacional, porque en realidad la responsabilidad, dado que las FARC no tienen esa posibilidad de comunicación directa de lo que allí se está diciendo, esto es una responsabilidad del gobierno. Hay que hacer llegar al Chocó, al Baupés, al Putumayo, para que se conozcan estas propuestas que son el insumo para la tarea de la paz territorial que vamos a tener en adelante. Y por último, hay más, pero toca esta última, y es ¿qué se va a hacer desde el Congreso para la tarea del posconflicto, de la posguerra? Bueno, yo diría que ya hay una tarea que hay que empezar a hacer, y es que todo este conjunto de leyes que ya están y que garantizan derechos de las mujeres empiecen a cumplirse vía debates de control político. La ley que enuncia nuestra compañera de mujer rural, eso está prácticamente sin estrenarse. El tema del manejo del crédito, de la titularidad de la tierra, de la participación social de las mujeres, porque las mujeres del campo nos están diciendo no queremos solamente seguir estando en casa y en el pan coger, nosotros queremos hacer política, y queremos hacer política para salir a reivindicar y a soñarnos un país distinto. ¿Y qué hacer, me dicen, para fortalecer y trabajar alrededor de esto que hemos llamado una democracia en peligro? Yo creo, como decía nuestra compañera Herminia del M19, excombatiente, la salida es la repolitización de la vida, y eso arranca en la vida cotidiana para las mujeres. La guerra rompe la política, la guerra rompe los territorios, la guerra busca, y el miedo busca invisibilizarnos, el miedo busca convertirnos, como dice Hannah Arendt, en bebés de pecho, y las mujeres sabemos que no es así. Entonces la salida es una repolitización de la vida que arranca en el espacio cotidiano,
porque la casa, la familia es un espacio político, porque el barrio y el parque lo son. Y eso se sabe en la Colombia profunda. Entonces hay que trabajar y fortalecer, y no se agota en la paridad, no se agota en la alternancia. La democracia representativa es un camino, pero mientras sigamos teniendo una democracia participativa, donde si bien tenemos más congresistas en el Congreso, el 50% de ellas son mujeres que llegan a representar en cuerpo ajeno los intereses de los parapolíticos, de los paramilitares, eso hay que cambiarlo. Entonces la invitación es hacer política, pero política innovadora, política colectiva, y a fortalecer el liderazgo colectivo que culturalmente hemos desarrollado las mujeres y que la guerra también busca romper. Muchas gracias. Una mujer dormida escucha entre sueños una algarabía, y es que allá afuera un ejército la espera, con espadas de luna y una flor de primavera. Despierta, mujer de hierro, camina y ve, abre la ventana, y allí está